tratamiento de la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántos se van a ir con el Señor? Sí. ¿Ah? Amén, ¿verdad? Sí, lo declaramos y lo creemos, ¿sí? Que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, nosotros estamos esperando, ¿verdad?, a nuestro amado. Nosotros creemos que ya falta poco para que venga. Los acontecimientos que están sucediendo a nivel mundial nos están diciendo, y sobre todo con Israel, nos están diciendo que cada día estamos más cerca. ¿Sí? En cualquier momento puede venir el amado. ¿Sí? Y entonces a nosotros nos gustaría irnos, pero también nos gustaría que nuestra familia se fuera con nosotros. ¿Verdad? Bueno, entonces a veces nos encontramos, que de repente falle la vida, como que de repente falla la vida. ¿Sí se oye? Sí. Ok. A veces nos encontramos, ¿verdad?, que nosotros llegamos a Cristo y pues estamos gozosos, estamos contentos, ¿verdad? Y empezamos a hablarle a la gente, ¿verdad? Y todos en el trabajo, en la escuela, ¿verdad? En donde quiera que nos desenvolvamos, se dan cuenta que empieza a haber un cambio. Pero resulta que en nuestra familia, o sea, dentro de nuestra familia no pasa nada, ¿sí? Y entonces, pues vemos de repente, ¿verdad?, que por ahí que los hermanos, que nuestros padres, ¿verdad?, que los hijos, por decirlo de una manera, así, los que están en nuestro núcleo familiar, en nuestra propia casa, de repente no se nada con ellos, incluso llegamos a tener oposición. ¿O me equivoco? ¿O ya todos son salvos en su casa? Bueno, entonces, por ahí decía, siempre hemos tenido ese dicho, ¿verdad?, que la salvación es personal, ¿sí? Y bueno, y así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa cuando vemos, ¿verdad?, que le hemos estado hablando a alguien y nada más no, ni para atrás ni para adelante? Parece que nuestro familiar ya como que quiere empezar a cambiar y después se echa para atrás, ¿sí? Dice la palabra de Dios, nosotros estamos esperando esto. Dice en 1 de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, la traducción del lenguaje actual dice: porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles, y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos, en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Entonces eso es algo muy bonito, ¿sí? O sea, declaramos que por fe ya estamos allá, ¿sí? Y yo creo que estamos caminando, ¿verdad? Estamos caminando todos y estamos haciendo nuestro mejor, ¿verdad?, en el Espíritu para llegar allá. Dice Pablo que hay que proseguir hacia la meta, sino que ya lo habíamos alcanzado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos esa palabra que dice: cree tú y serás salvo tú y tu casa, a veces nos cuesta trabajo creerlo, porque vemos las actitudes de nuestra familia, de nuestro cónyuge, ya sea o esposo, esposa, o de nuestros propios hijos, ¿sí? Entonces, aquí una cosa muy curiosa que nos dice Lucas 17, del 34 al 36, dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Y si dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Y dos estarán en el campo y exactamente igual, uno será tomado y el otro dejado. Entonces pareciera, ¿voy rápido? ¿No? Pareciera que es algo así arbitrario y caprichoso, decir, bueno, si son dos, entonces nada más uno sí se va y el otro no. Pareciera como, ¿quién es así? ¿Eh? Nadie vio los Avengers, ¿no? Bueno, entonces pareciera como eso, ¿no? Como un chasquido de Thanos, nada más, ¿sabes qué? El 50% se va y el 50% se queda, ¿sí? Bueno, entonces, pero en realidad no es así. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que no se van a ir, ¿sí? Y eso lo tenemos que saber y lo tenemos que digerir, ¿sí? Entonces, dice el verso 34, dice: es garantía de que vamos a ser arrebatados, ¿sí? Nosotros debemos de tomar en cuenta y de pensar esta referencia de Lucas 17, 34 y 36. Tenemos que ponernos a pensar, hermanos,
si es en verdad un juicio profético o si es una advertencia profética. ¿Cómo está eso, hermano? Bueno, ¿cómo está eso? ¿Por qué? Porque en la Biblia nos damos cuenta que a veces hay un juicio que Dios decreta, pero se puede cambiar, ¿sí? Entonces es una advertencia, ¿sí? No es un juicio profético que va a venir pase lo que pase. Y por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta? Simple y sencillamente cuando Dios manda a Jonás, ¿sí?, a predicar a Nínive y decirle que Nínive iba a ser destruida, ¿sí? Entonces, pues para Jonás era, oye, pues qué bueno, ¿no?, que se mueran, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son los ninivitas, han maltratado al pueblo de Dios, justo es que ellos se mueran, ¿sí?, que venga el juicio. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, resulta que cuando entra el mensaje, esa nación pagana, esa nación que era malvada ante los ojos de Dios y abominable ante los ojos de Jonás, se convierte, ¿sí? Se arrepiente. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que como ellos se arrepintieron y como ellos proclamaron ayuno y se vistieron cilicio y ceniza, lo que hizo Dios es que no se las aplicó. Por eso digo que hay advertencias proféticas, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, pues ¿quién se quiere quedar, no? ¿Ustedes quieren quedar? No, pues vámonos, ¿no? Entonces, eso lo digo porque estamos hablando ahorita de un tema que es familiar. Entonces, si estamos entre hermanos, si estamos entre cristianos, lo que queremos es que los de nuestra casa que no se han convertido, ¿verdad?, o que están alejados de Cristo, regresen, ¿sí? Entonces para nosotros se vuelve una advertencia profética en lugar de un juicio profético, ¿ok? Entonces, aquí por ejemplo vamos a ver dos casos, ¿sí? El caso, en Lucas capítulo 17, el Señor Jesucristo empezaba a hablar y decía, como fueron los días de Noé, y también hablaba acerca de los días de Lot, ¿sí?, que así van a venir el juicio. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que es la referencia de Lucas 17:26, en la Reina Valera, o bueno, en cualquier Biblia, nos dice que todo el mundo estaba comiendo, ¿verdad?, estaba haciendo negocios, se estaba casando, se estaba dando un casamiento, y dice que de repente llegó los problemas, ¿verdad? ¿Sí? Igual también en los días de Lot, dice que todo el mundo estaba en lo suyo y de repente vino la destrucción. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó en un caso y qué es lo que pasó en otro caso. Porque en el primer caso, por ejemplo, en lo que fue Noé, dice que toda su familia se salvó, pero en el segundo no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, como cristianos, estamos que nos pueden pasar el caso de Noé o el caso de Lot. Dice, Génesis 6, versículo 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice, se necesita hallar gracia ante los ojos de Dios. ¿Cómo? Bueno, pues ya sabemos, sí, que debemos de creer en el Señor Jesucristo. Dice que Efesios 2:8, que es el que estábamos viendo el día de ayer, ¿verdad?, en el tema de la fe, dice que por gracias somos salvos, dice, por medio de la fe, y no esto de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, Noé dice que era un varón justo, dice que él caminó con Dios. Entonces, dice la Escritura que había demasiada maldad en la tierra, ¿sí? Ya se habían juntado por ahí los ángeles, ¿verdad?, que desobedecieron al Señor, descendieron, bueno, bajaron, ¿verdad? Y pues se juntaron con las mujeres de los hombres, empezaron a tener hijos, y dice ahí que se empezó a esparcir la maldad, que había gigantes y que todo era un desorden. Llegó esta maldad a tal punto, ¿verdad?, que Dios dijo, estoy arrepentido de haber creado al hombre y lo voy a destruir. Pero como Noé caminaba con Dios, entonces Dios le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser salvo, tú y tu familia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente. Dice que pues él empezó a hacer el arca, ¿verdad?, y pues la gente se burlaba de él, ¿sí? Entonces, dice aquí 1 Pedro 3:20, dice, a los que en otro tiempo rehusaron creer cuando la paciencia de Dios se daba largas. Fíjese bien como dice
la Biblia se afina al cejo. Dice, a los que en otro tiempo rehusaron creer cuando la paciencia de Dios daba largas, mientras en los días de Noé se preparaba el arca, en la que pocos, o sea, 8 personas, se salvaron por el medio del agua. Dice también, ni tampoco perdonó, en 2 de Pedro 2, versículo 5, dice, ni tampoco perdonó al mundo antiguo, solo guardó a 8 personas, entre ellas a Noé, ¿cómo dice? Predicador de justicia, haciendo caer el diluvio sobre un mundo de impíos. Quiere decir, hermanos, ¿sí? En estos 2 versículos, ¿sí? Quiere decir que Dios tuvo paciencia y que en cierto modo Noé le estaba predicando a los de su tiempo, ¿sí? Porque aunque no se dice exactamente, aunque no se dice en la Biblia en dónde vivía Noé, se entiende que él vivía en la Mesopotamia, ¿sí? ¿Sí? Y si se da usted cuenta por el mapa que está ahí en la pantalla, es un área verde que es un área grande, y yo quiero imaginar que él estaba más o menos por la región de acá, ¿sí? Por Babilonia, ¿sí? Por eso la gente se reía de él diciendo, ¿cómo que va? O sea, ¿cómo estás construyendo un arca? O sea, tú estás loco, ¿sí? ¿Cómo va a ser posible? ¿Qué le dicen a usted? ¿Qué le dirían a usted si en este momento usted le agarra y le habla a alguien y le dice, oye, que el mundo se va a acabar? Esa es una, pero otra, que estamos locos, ¿sí? Hoy no es cierto, ¿sí? La ciencia está avanzando, ok, la razón, lo que tú quieras, pero la ciencia está avanzando, ¿sí? O sea, hombre, si ya ahora ya podemos vivir muchos más años con esta tecnología que tenemos, ya están haciendo implantes de orejas, ya están creando órganos por impresoras 3D, hay muchas cosas que se pueden hacer ahora, ¿sí? Entonces, si usted le empieza a decir a alguien, ¿sí?, que el arrebatamiento está cerca, pues sí, eso no es cierto, ¿sí? Dijera la hermana, ¿desde cuándo lo están diciendo? ¿Sí? Pero nosotros tenemos la confianza que el Señor ya viene. Y así como Noé le creyó a Dios, precisamente por eso Noé condenó al mundo, ¿sí? Por la incredulidad. Dice, mientras él estaba haciendo, era como un tiempo de paciencia, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta de sus malas obras. Entonces, si salvó a los animalitos, ¿no? ¿Verdad? Si hubiera por ahí algún colado que hubiera dicho, sabes que yo también quiero ir contigo, yo me repito, quiero conocer a ese Dios que tú dices que salva, yo te creo del diluvio y me voy, se hubiera ido, ¿sí? Porque por eso dice, cuando la paciencia de Dios daba largas, ¿sí? Hubo un tiempo. Entonces, aquí hay otra cosa bien importante. Noé se dio tiempo para hablarle a sus hijos, ¿sí? Porque por eso se fueron todos con él, incluyendo las nueras, ¿sí? Porque también pudo haber pasado que le hubieran dicho, no, tú estás loco, papá, sí, ya tienes 600 años, porque cuando Noé hizo el arca, tenía 600 años. ¿A los cuántos años aquí a la gente le da demencia senil? A los 80. A los 80. Por ahí más o menos. Ahí los casos. Digamos 100, ¿verdad? Porque yo todavía tengo unos 50 años, ¿verdad? Como a los 80 ya empiezan a, como que se les empieza a patinar, ¿verdad? Entonces podría haber cabido la posibilidad que no me creyeran. Papá, ya estás muy grande, o sea, oye, punta, a ver, aquí no hay agua, estamos en medio de la montaña, o sea, aquí no va a llegar, aunque lloviera, como tú dices, no va a tapar las montañas, ¿sí? Y entonces, él fue predicador por medio de sus actos, ¿sí? ¿Cuántos nosotros podríamos a lo mejor predicar? Pero si nosotros nos comportamos como unos paganos, no nos van a creer, ¿sí? Entonces lo que hizo Noé fue hacer el arca, y seguramente le preguntaron, oye, ¿por qué lo haces? ¿Por qué va a pasar esto? Tú estás loco. El problema para ellos vino después, ¿sí? Entonces, ya vimos eso. Entonces, lo que les comentaba, Noé predicó la palabra de Dios a los de su casa y fuera de su casa. Dice, con palabras y con hechos, construyendo el arca a la vista de todos. Así nosotros, aunque se burlen de nosotros,
debemos de hablarles que Cristo viene pronto y que este mundo como lo conocemos se va a acabar. ¿Ok? Amén. Ahora, en el caso de Lot, dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7 de la Biblia Félix Torres Amat, dice así, dice, si libertó al justo Lot, a quien estos hombres abominables afligían y perseguían con su vida infame, pues conservaba puros sus ojos y oídos, morando entre gentes que cada día sin cesar atormentaban su alma pura con obras detestables. ¿Verdad? ¿Oye, Juan? Entonces, imagínense la talla de este hombre. Imagínense usted, por un momento, no vamos a decir que trabaja en un lugar, ¿verdad? Medio, en un antro, una cosa así, pero a lo mejor usted, desgraciadamente, vive en algún lugar. Imagínese usted que viviera en un patio de vecindad donde hay prostitutas, donde hay drogadictos, donde hay borrachos, donde hay ladrones, ¿verdad? ¿Sí? Donde hay gente que dice, cada vez que habla, vomita. ¿Qué pasaría con usted? ¿Conservaría usted su pureza o se volvería como ellos? Nadie dice nada, ni sí ni no, ¿ah? Depende de la cimentación que tengas en la fe, ¿no? En la iglesia. Hermano, sería lo más sano, sería que nosotros saliéramos de ahí. ¿Sí? Lo más sano. ¿Sí? ¿Para qué vamos a jugar al vivo? ¿Verdad? Entonces, este hombre dice la palabra de Dios que él conservaba puros sus ojos y oídos. ¿Sí? Y mire que los de Sodoma eran tremendos, dice. Ahora, dice aquí que él, por eso fue justo, porque él era puro, él era santo. Entonces voy a comentarles un poquito acerca de esto. Dice que él se encontraba a las puertas de la ciudad, ¿sí? Y que de repente llegaron los ángeles de Dios y él los abordó y los invitó a comer, les invitó, ¿verdad?, un taquito y todos saben que vengan, descánsense, ¿sí? Les voy a dar de comer, se echan un sueñito y ya mañana ustedes, ¿verdad?, continúan su camino. La verdad es que ellos, la palabra dice que ellos no querían y que él porfió mucho con ellos hasta que los convenció. Dice la Biblia que ya en la noche fueron a tocar la puerta de su casa y todos los hombres de Sodoma, dice, desde el menor hasta el mayor, desde el más joven hasta el más viejo, todos querían conocer, ¿verdad?, a los visitantes, ¿verdad? Sí, la palabra de Dios nos dice, sí, que ellos querían tener relaciones sexuales con ellos. Entonces por ahí Lot, ¿verdad?, se puso medio difícil, no quería, ¿verdad? Salieron los ángeles y lo cegaron. Entonces lo que dice ahí la palabra de Dios es que ellos le empezaron a decir, en ese momento le empezaron a decir, ¿sabes qué? De una vez saca todo lo que tengas, tus hijos, tu perro, tu gato, tu mujer, tu suegra, etcétera, tus yernos, sácalos a todos porque vamos a destruir este lugar. Y entonces dice ahí que entonces ya fue cuando él se puso pilas, porque no se había dado cuenta quiénes eran hasta ese momento, y dice que salió corriendo a hablarle a sus yernos hasta ese momento. Y dice que salieron, ¿verdad?, de huida y ¿cómo se llama? Y le dijeron bien claro a los ángeles, ¿sabes qué? Corre por tu vida, vete a esconder, no des vuelta atrás, no voltees a ver lo que va a pasar porque a ti vas a llegar, ¿verdad? Y entonces en el camino, ¿verdad?, a la señora, ¿verdad?, a doña Lota, no sé cómo le podríamos decir, ¿verdad?, doña Lotita, se le ocurrió, dice la palabra de Dios, el que quiera ir a ese pasaje que está en Génesis 19, del 1 al 26, dice que ella a espaldas de él volteó. ¿Qué significa a espaldas de él? Para que se diera cuenta, ¿no? Exactamente. Esto es como por ejemplo cuando andan a espaldas de uno, ¿sí?
Y sí que la señora que acostumbraba a hacer las cosas a espaldas de él. ¿Sí? Aleluya. Sí, entonces la señora, ¿verdad? Mientras él hacía una cosa, a lo mejor mientras él estaba orando, la señora estaba haciendo otra cosa, ¿verdad? Sí, a lo mejor muy a la costumbre, ¿verdad? De Sodoma, porque si no, porque volteó. ¿Sí? ¿Sí? Y viene la pregunta, dice, ¿por qué no se salvó toda la familia de Lot siendo él un hombre justo? ¿No? Porque vaya, tú dices, bueno, pues el hombre es justo y la palabra de Dios lo dice y no puede ser de otra manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces dicen, es que el hijo es así o la mujer es así porque el padre de familia es así. ¿No es cierto? El hombre tenía testimonio. Ya hay cada quien. Cada quien. Entonces dice, ¿por qué no se salvó la familia de Lot? Dice, y esto está incluyendo los yernos. Digo, pues le voy a decir, ¿por qué? Porque a pesar de que Lot era un hombre santo y un hombre justo, él no le dedicó tiempo a su familia. Aleluya. ¿Y cómo es que nos damos cuenta? Porque la palabra de Dios no dice que no le dedicó tiempo a su familia. Bueno, le voy a decir por qué. Dice, porque ¿dónde encontraron los ángeles a Lot? ¿O dónde se encontró Lot con los ángeles? Lo acabo de decir hace como 3 minutos. Llegaron a su casa, ¿no? No. ¿En dónde está? En las puertas de la ciudad. ¿Sí? No. Encontraron a Lot en las puertas de la ciudad. Déjame decirle que en las puertas de la ciudad, en las afueras de la ciudad son las puertas, antiguamente era como un mercado. Ahí era donde se hacían los negocios, donde se resolvían los asuntos de gobierno, políticos, sociales, mercantiles. Como el centro de la ciudad. Por decirlo así. ¿Sí? Ahí era el lugar en donde se resolvía. Querías saber algo, tenías que ir a las puertas. Tenías que saber algo de adentro, tenías que ir ahí. ¿Sí? Había hasta como porteros. Oiga, dice que quiero hacer eso, ¿cómo lo hago? Bueno, mira, por acá y por allá, por allá. ¿Sí? ¿Sí? Como si tuvieras un guía turístico. Entonces, ahí estaba Lot. Y ellos ahí lo encontraron porque ese era el lugar en donde él estaba. Entonces, él no estaba en su casa, él no estaba adentro, él estaba afuera. ¿Sí? Entonces, él no les dedicó tiempo a su familia para decirle, oye, mira, el Señor, el temor de Dios, esta es mi fe, mira, vamos a orar, mira, te leo un pasaje de la Torá, no hubo nada de eso. Porque si hubiera habido, no hubiera pasado eso. Hasta que los ángeles le dijeron, oye, vamos a destruir la ciudad, fue cuando él corrió a hablarle a sus yernos. Y fíjense, ya eran sus yernos. O sea, que se iban a casar con sus hijas, porque recuerden que aunque se decían yernos, todavía no estaban casados. ¿Sí? Todavía no llegaron al momento de estar en casita y sus hijas terminan de él. Entonces, hasta ese momento fue que se le ocurrió hablarle. Claro que nadie le hizo caso. ¿Sí? Él habrá sido muy santo, pero él no dijo, va a pasar esto, va a pasar lo otro. En el caso de Noé, le dijeron, oye, ¿por qué estás escondiendo esto? Porque va a pasar esto. Tuvo tiempo de predicar. Y este hombre no se tomó el tiempo de predicar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, en el caso de su esposa, hermanos, no era lo suficientemente madura, no había crecido como para dar la talla para ser sabia. ¿Okay? Por lo menos lo que tuvo que haber hecho era no volver atrás como las hijas. Ya, lo demás es otra cuestión, ya, eso no es tema de ahorita. Bueno, entonces, esa era la costumbre. Ahora, dice aquí, anteponemos afanes a nuestra familia y servicio a Dios. Lucas 10, 40 al 42 de la versión Félix Torres Amat dice, mientras tanto Marta andaba muy afanada en disponer todo lo que era menester, por lo cual se presentó a Jesús y dijo, Señor,
¿no reparas que mi hermana me ha dejado sola en las faenas de la casa? Dile pues que me ayude. Pero el Señor le dio esta respuesta: Marta, Marta, tú te afanas y acongojas en muchísimas cosas, y a la verdad que una sola es necesaria. María ha escogido la mejor suerte, de que jamás será privada. Entonces, recordemos que la palabra de Dios nos habla acerca de los afanes, de la ansiedad. Entonces, eso es lo que estaba pasando con Lot. Sí, desgraciadamente, él no tenía tiempo, o no se quería dar el tiempo, porque estaba muy afanado en sus negocios. Debemos de recordar que Lot era una persona rica. ¿A qué se dedicaba Lot? Era pastor de ovejas, como su tío Abraham. ¿Sí? Entonces a eso se dedicaba. Creo que hubo un momento en la vida de estos dos personajes que sus pastores se pelearon porque ya la tierra no les alcanzaba, ¿sí? Para sus ganados. Entonces lo que dijeron uno: ¿sabes qué? Tú te vas para acá, o tú escoges, tú te vas para acá y yo voy para acá, o como tú quieras. Entonces dice la palabra de Dios que Lot escogió el lugar donde estaba Sodoma, y que cada vez él se acercaba más y más. Entonces él agarró esa ciudad para residir ahí, ¿sí? Y él se dedicó a sus negocios en lugar de dedicarse a Dios también. O sea, ok, pues tenemos que trabajar, pero también tenemos que dedicarle tiempo a la obra, ¿sí? Al Señor. Entonces, eso fue lo que pasó, y precisamente por eso fue que su familia no se salvó. Y si nosotros leemos el Nuevo Testamento, en Hebreos nada más dice, habla nuevamente en Hebreos de Noé y de Lot, pero mientras de Noé habla de su familia, de Lot dice que nada más se salvó él. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? Okay. Ahora, dice así, Lucas 21, 34 al 36, dice: tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Y ustedes serán como un animal que de pronto se ve atrapado en una trampa. Por eso siempre estén alerta, oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo, el Hijo del Hombre, dice así la versión de la traducción en lenguaje actual. ¿Y a quién les estaba diciendo esto Jesucristo? ¿A los fariseos? ¿A los gentiles? ¿A quién estaba diciendo? A sus discípulos. Fíjense cómo, a pesar que Jesús estaba diciendo, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ¿sí? Ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, ¿sí? Aún como cristianos debemos de enfocarnos en el Señor. No debemos de afanarnos y debemos de estar pensando en los placeres de la vida, porque eso nos va a atar el día que el Señor venga, y nos vamos a quedar y no va a haber otra oportunidad, y nos vamos a tener que quedar a pasar la tribulación. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, lo que hoy podemos hacer es asegurar nuestro futuro y el de nuestra familia. Bueno, ahora, pero muchas veces volvemos al principio. Sí, pero es que mi hijo no quiere entender, es que mi marido, es que mi esposa, es que esto, el otro, aquí, allá. ¿Dice lo que dice? Dice el proverbio: la senda por la cual comenzó el joven a andar desde el principio, esa misma seguirá también cuando sea viejo. La Félix Torres Amat dice Proverbios 2.6. Ahora, cuando dice aquí la palabra joven, si nosotros nos vamos al hebreo, dice Nahar, ¿sí? Y Nahar es una persona que está entre la niñez y la adolescencia. Y si usted se da cuenta, dice, por la cual comenzó el joven a andar desde el principio, esa misma seguirá también cuando viejo, pero no está diciendo las demás etapas de la vida. ¿Se da usted cuenta? No dice, y él va a continuar, tú le hablas y él te va a obedecer y va a pasar por la adultez y no te va a rezongar y no va a decir, no está diciendo nada de eso.
¿Sí? El Señor está dando una promesa cuando ya la persona sea, vamos a decirlo así, madura, adulta, ya le digamos viejo. Cuando aquí se habla de viejo, estamos pensando y estamos dándole la connotación del significado de una persona que ya entendió, que ya maduró. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros les hablamos a nuestros esposos, ¿verdad? Y dicen, bueno, es que dice el proverbio cuando sea joven y usted ya está grandecito. No, pero recordemos que hay estados espirituales. ¿Sí? Hay estados espirituales. Entonces, tú lo que tienes que hacer es hablarle de Dios, ¿sí? Y creer, ¿sí? No te importa a ti que tú le hablas y tú ves que por aquí le entra y por aquí le sale y que ya le dijiste no salgas y de repente va y de repente te aparece el otro día o a los 2 o 3 días. Dios es el que va a hacer la obra, ¿sí? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Eso es lo que tú tienes que hacer. Recuerda que dice, es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Y a veces nos hace falta, a veces estamos tan metidos, ¿verdad?, en nuestros naturales que no lo podemos ver o que lo negamos, porque, pero es que mira lo que está haciendo, es que le saca la lengua, es que le estoy hablando y por aquí le hablo de Dios y sale corriendo, ¿sí? Pero no hay nada más fuerte que la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios dice, cree tú y serás auténtico. Y eso es una palabra profética, ¿sí? Siempre y cuando tú la quieras hacer tuya, ¿sí? Si tú crees, lo va a hacer, ¿sí? Si no crees, va a pasar lo que Jesucristo cuando estuvo en su tierra, que no hizo muchos milagros porque la gente no creía, ¿sí? Pero si tú lo crees, sí va a pasar, ¿sí? Porque es Dios y su palabra es profética. Dice entonces, debemos de recordar, por ejemplo, que en el caso del hijo pródigo era, recordamos, el menor. Él se fue, el papá no lo detuvo, él se fue. Y ya entonces él, allá en el proceso en el que se derrochó la fortuna y todo eso, y anduvo trabajando, anduvo queriendo hacerse las algarrobas de los cerdos, él volvió en sí, dijo, ¿cuánto alimento había en la casa de mi padre? ¿Sí? Incluso los jornaleros comen mejor que yo en este momento. Y cuando estaba diciendo del alimento, estaba hablando de la palabra, ¿sí? Está hablando de la palabra. Entonces, la palabra va a hacer su efecto tarde o temprano. Usted tiene que creer que su hijo, que su hija, ¿verdad? Que su esposa, ¿verdad? Duro con ella, ¿verdad? Tarde o temprano, la suegra. Van a madurar, van a creer. Si usted tome esa palabra, no diga, no, pues a mí me va a pasar como al otro. Fácil, ¿verdad? No, le tiene que pasar lo que a Noé, porque Dios no quiere la muerte del que muere, ¿sí? Imagínense, la palabra de Dios dice que los hijos son herencia de Jehová. Y que llegue usted a la presencia de Dios sin sus hijos, sin su mujer. Bueno, ¿y qué? Entonces, así le van a decir entonces, ¿sabes qué? Siervo inútil. Porque son talentos. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, mejor empecemos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Sí? Que más fácil lo que hablar. Mejor empecemos a construir nuestra barca. Dice Hechos 16, 30 al 34. Dice aquí el pasaje de Pablo y Silas. Dice en el libro de Hechos que Pablo y Silas fueron a Filipos y allí pues estaban haciendo algo del Señor y de repente se le pegó por ahí una mujer que tenía un espíritu de adivinación y ella estaba diciendo, este hombre viene de parte del Señor, y así estaba testificando la mujer que tenía espíritu de adivinación, hasta que después de muchos días Pablo se voltea y le dice, ¿sabes qué? Espíritu de adivinación, sal fuera de ella. Entonces, pues por ahí los que eran los amos de esta mujer, ¿verdad?, se enojaron
y pues fueron con los magistrados porque pues ya se les salió el billuyis, porque ella cobraba por adivinar. Y los encerraron, les pegaron de latigazo, los encerraron. Pues dice la palabra de Dios que Pablo y Silas, aún con todo y que los habían humillado, golpeado, ¿verdad? Todavía que había hecho el bien, ¿verdad? Es que a veces la gente no lo entiende. Agarra y se pusieron a cantar himnos ahí en la cárcel. Dice que vino un terremoto y que se abrieron las puertas de la cárcel y se quitaron y se soltaron los billetes todos, y el carcelero ya se quería quitar la vida porque pensaba que ya se habían escapado todos. Y entonces Pablo le grita, ¿sabes qué? Mira, no te mates porque aquí estamos todos, no nos hemos ido. Entonces este hombre entonces dice aquí, y ahora sí ya vamos a llegar allá, lamentamos versículos, dice, entonces digo, señores, ¿qué debo de ser para ser salvo? Porque él, por lo que él vio, él entendió que era obra de Dios. Dice, ¿qué debo de ser salvo? Dice que ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y será salvo en tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fíjense bien porque está en amarillo. Dice, ya tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Entonces, hermanos, ahorita estamos yendo a las casas, ¿verdad? Estamos yendo a discipular, ¿sí? Entonces, si hay hermanos que en sus casas, ¿verdad?, tienen batallas porque los de su casa no han creído, yo les digo una cosa, el Señor les va a pensar. Amén. Van a ser salvos. Sí, todos los que tengan en su casa gente y conversa van a ser salvos. Lo único que tienen que hacer es creer. Sí, porque Dios quiere que se salven. Sí, y esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Entonces usted debe tener la plena confianza de que Dios lo va a hacer. Párese, por favor. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí tienen familiares que no han creído? Levanten la mano. Ay, no sé. Bueno, entonces, ¿cuántos quisieran que se fueran con el Señor? Bueno, entonces yo le tengo hoy una buena noticia. Dice Hechos 16:31, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Amén. Así como Noé, ¿verdad?, que se salvó toda su familia en el diluvio, ¿verdad? Así también el Señor quiere que toda su casa de ustedes, mía, se salve, ¿sí? Entonces vamos a orar, ¿sí? Vamos a decirle, Señor, yo creo en ti. Amén. Por favor.